Buenas tardes a todos. Vamos a ver. En un ratito vamos a empezar. Unos minutos más y empezamos. Vamos a ver si me están escuchando. Creo que sí. Buenas tardes. En honor a todos los que ya están, vamos a empezar nuestra clase. En esta oportunidad tenemos eh, la participación del profe Martín, ¿verdad? Él nos trae un tema también muy interesante. Entonces, si ya está conectado el profe Martín, podemos ir empezando ya con el profe. Recuerden, esta clase está grabada, también va a estar en el canal de YouTube, ¿verdad? Así que es algo muy innovador. Agradezco al profe Martín también por sumarse a este tipo de capacitación, porque veíamos
Y yo les cuento que mm, creo que no hay otro docente que nos hable de presupuesto que no sea yo. Ahora el profe Martín también está innovando de alguna manera. Hay otros profes también y yo agradezco porque siempre digo, ¿de qué te sirve ser un máster si no puedes, no sabes desde, desde cómo cobrar, cuánto, cuándo, ¿verdad? También cuándo, ¿verdad? Porque ese cuándo también es muy importante, en qué momento tenés que hacer y seguramente el profe va a ir indicando ese proceso que no se toca mucho y que a veces confunde. El profe va a tocar un punto específico, pero cuando yo he visto el tema dije que iba a ser como introducción, algo que confundimos en el IRP. El cuándo es cuando hablamos del IRP siempre es del producto pagado o cobrado. Sin embargo, cuando hablamos del profesional contable, el contador es ya en el momento de la transacción, el famoso devengado, ¿verdad? Así que el profe Martín con este tema ya me dio una idea que voy a hacer ante el otro lunes o martes, ¿verdad? Eh, de en qué momento muchas veces tenemos que facturar, porque ¿qué pasa? Yo no sé si al profe Martín le pasa, hay veces vos haces todo el trabajo y después facturas, hablo de la parte contable, o si no facturo todo, antes pagué ya mi IVA, ¿verdad? Y después, ¿cómo hacemos eso? En el IRP, bueno, es así, en el IRP de repente cobro, pago, entonces creo que esto que va a explicar el profe Martín es muy importante de todas las áreas. Y yo al menos no vi ninguna persona que hizo ese cuándo, ¿verdad? ¿Verdad? Así que gracias, profe Martín, y seguramente se van a ir uniendo más colegas también, y como va a estar luego en el canal de YouTube, también pueden ir viendo después. Así que bienvenido, profe. Excelente, excelente. Gracias, profe Carmen, por esa introducción. Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias, gracias por conectarse, por participar en este lunes de talleres gratuitos que es ofrecido aquí de la mano de la profe Carmen. Y bueno, como veía que cada lunes había un tema, ¿verdad? Interesante, interesante. Después, en uno de esos, ¿verdad? Se me ocurrió, bueno, le voy a proponer este tema a la profe Carmen, a ver si me da un espacio también en estos lunes de talleres gratuitos que suelo ofrecer así de media hora, de 30 minutos, de 45 minutos. Así, hablar un poco de temas así bien específicos. Así es que se dio la oportunidad en este primer lunes de diciembre antes de cerrar el año. ¿Sí? Bueno, para los que no me conocen, yo soy el contador público Martín Brites. Ya venimos trabajando luego con la profe Carmen en algunos cursos que ya estuvimos haciendo a lo largo del año, ¿sí? A lo largo del año, el año pasado y a lo largo de este año. ¿Sí? Bueno, tema, como dijo la profe Carmen, tema bastante interesante y les traigo en esta noche es cuándo se debe facturar, ¿sí? Cuándo se debe emitir ese comprobante de venta, ¿sí? Y también podemos comentar en algunos casos en donde se tiene que emitir o no factura, ¿sí? O se tiene que emitir, por ejemplo, otro comprobante, ¿sí? También podemos ir comentando un poquito eso, ¿sí? ¿Cuándo se debe facturar, ¿sí? Iniciamos viendo un poquito nuestro decreto reglamentario del timbrado, ¿sí? Es un decreto que viene del año 2005. Sí, imagínense, un decreto que viene del año 2005 que es el decreto 6539, ¿sí? Un decreto bastante viejito ya, ¿sí? Y que sigue vigente, ¿sí? Que sigue vigente, ¿por qué? Porque justamente les comparto aquí, a ver, les comparto aquí y vemos.
el decreto 6539 del año 2005, ¿sí? El decreto del IVA, ¿sí? El decreto 3107 que conocemos, ¿sí? Justamente eh, en uno de sus artículos del decreto, no en el anexo del decreto, menciona el artículo quinto del decreto justamente. Dis- Dispónese que hasta tanto se dicte un nuevo reglamento referente a las documentaciones. Entonces nosotros vamos a hablar justamente de las documentaciones en esta noche que respaldan las operaciones realizadas por los contribuyentes en atención a lo dispuesto al artículo 92 de la ley para documentar el IVA incluido en sus operaciones. Se tendrá en cuenta todos estos decretos. Y el primero de ellos es justamente el decreto 6539 del año 2005, por el cual se dicta el reglamento general del timbrado y uso de todos los comprobantes de venta, documentos complementarios, notas de remisión y comprobantes de retención. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que tener a mano siempre este decreto. Ahora bien, este decreto ya bastante viejito del año 2005, fue sufriendo modificaciones, actualizaciones a lo largo del año. Tenemos, por ejemplo, en el año 2006, ¿sí? Tenemos que se modificó, por el cual se modifican algunos artículos de este decreto, del decreto principal. Luego tenemos en el año 2009 también que se modificó parte del decreto principal. En el año 2013 tuvimos el decreto 10.795 que cambió gran parte nuevamente del decreto principal, por el cual se modificaron varios artículos del decreto 6539. Y por último, la última modificación que tuvimos a este decreto del timbrado fue el decreto 312 del año 2018, que justamente modificó el uso de las notas de crédito, en qué situaciones se puede utilizar y cuestiones así. Entonces fue la última oportunidad en la que se había modificado este decreto en el año 2018, y desde ese momento hasta el día de hoy por lo menos ya no tuvo ningún cambio. Y justamente, ¿verdad? Lo que les menciono, el decreto del IVA en el artículo 5 dice, bueno, mientras nosotros, ¿verdad? No dictemos otro reglamento relacionado a las documentaciones, al timbrado, bueno, sigue vigente estos decretos reglamentarios que vienen desde el año 2005. Lo cierto y concreto es que a lo largo del tiempo, obviamente, tuvo modificaciones. Y justamente el artículo 13, ¿sí? El artículo 13 de este mencionado decreto que sigue vigente, ¿sí? El texto original luego del año 2005 dice lo siguiente: están obligados a expedir comprobantes de venta, ¿sí? Comprobantes de venta sabemos que son los diferentes comprobantes de venta que conocemos, que pueden ser la factura de exportación, pueden ser las autofacturas, las boletas de venta, la boleta resimple, ¿sí? Esos son comprobantes de ventas. eh, Todos los contribuyentes, ¿quiénes están obligados a expedir el comprobante? Todos los contribuyentes que enajenen bienes o que presten servicios de cualquier naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que están obligados a emitir un comprobante? Todos los contribuyentes que están inscritos en el IVA, ¿sí? ¿Y en qué situación es lo que van a emitir un comprobante, gente? En el momento en el que enajenen un bien o en el momento en el que prestan un servicio de cualquier naturaleza. Esta obligación se rige aun cuando la enajenación o la prestación del servicio no se encuentren afectados por el tributo o se realicen de manera gratuita, ¿sí? De manera gratuita yo entregué un bien, yo tengo que facturar, por supuesto que hay que facturar, ¿sí? Por supuesto que hay que facturar.
A tal efecto, ¿sí? Se entenderá por expedición, ¿sí? Porque acá al inicio lo ya me dice, están obligados a expedir. ¿Y expedir qué es lo que significa? Se entenderá por expedición el acto de emitir el comprobante, pero por supuesto también entregar ese comprobante de venta, gente. ¿Sí? Entregar ese comprobante de venta. Así es que este último párrafo es muy importante también. ¿Sí? A tal efecto se entenderá por expedición emitir el comprobante, pero yo tengo que entregar también ese comprobante de venta. ¿Sí? No es que yo voy a emitir nomás, voy a sacar una foto y le envío, ¿sí? Yo de alguna manera tengo que hacer entrega de ese comprobante de venta para que justamente para el que está contratando el servicio o está comprando las mercaderías sea útil, ¿sí? Sea útil y pueda hacer uso del crédito fiscal, así como los costos o los gastos en los impuestos a las rentas. ¿Sí? Expediciones, emitir, pero también al mismo tiempo entregar. No es solamente emitir a través de un sistema, guardar en PDF y facilitar en un formato PDF ese comprobante, enviar al correo o enviar vía WhatsApp. ¿Sí? Yo tengo que entregar también, la persona, ¿sí? que me contrató tiene que recibir el comprobante original. ¿Sí? Sabemos que eso ocurrió mucho con los autoimpresores. ¿Sí? Actualmente luego ya somos, muchas de las empresas ya son luego facturadores electrónicos y ahí cambió un poquito ya la cuestión esta de emitir, entregar los comprobantes y todo eso, porque ahora ya tenemos otro método en cuanto a la facturación y a la entrega justamente de estos comprobantes que son los electrónicos. Sí, pero ocurría mucho esto con los autoimpresores. Sí, con los autoimpresores y uno de ellos, por ejemplo, era la ANDE. Sí, muchos obviamente conocen la factura de la ANDE y muchas veces cuando uno descarga de la página web, ¿qué es lo que te dice luego? Fero te dice no válido para crédito fiscal. ¿Y eso por qué? Porque esa es una copia nada más. El comprobante original después tendría que llegar al domicilio o a la empresa. ¿Sí? Entonces, la ANDE, por ejemplo, está cumpliendo lo que decía en su momento este artículo, ¿sí? Expedición es el acto de emitir, pero entregar también ese comprobante de venta original, ¿sí? Entonces, ellos hacían llegar el comprobante original y es el comprobante original a color y ese es el que a nosotros nos sirve para documentar el IVA crédito fiscal, como así también los costos o los gastos en los impuestos a la renta. Y después cuando descargamos de la web, mejor dicho, viene luego con la impresión, hacemos la impresión y dice luego, ¿verdad? No válido para crédito fiscal, ¿sí? Porque ese ya es una copia. ¿El original dónde está? Y bueno, el original la ANDE imprimió y ellos no tienen que hacer entrega de ese comprobante. Ocurría mucho también con otras entidades, ¿sí? Con otras entidades también ocurría lo mismo. Por ejemplo, con algunos bancos yo sé que vos descargabas de la web y te decía luego ahí arriba, no válido para crédito fiscal. Después de unos días llegaba a la empresa el comprobante original que emitió el banco. ¿Sí? Entonces es también una cuestión a tener en cuenta lo que dice nuestro decreto 6535 del año 2005. ¿Sí? ¿Están obligados a emitir el comprobante de venta? Todos los contribuyentes que están inscritos. Ahora bien, ese mismo decreto en el artículo 15, ¿sí? El artículo un poquito siguiente, pero ese texto ya se había modificado, ¿sí? Ese texto ya se había modificado y el artículo que está actualmente vigente es el decreto 8345, ¿sí? 8345 del año 2006 y establecía lo siguiente: operaciones exceptuadas de la obligación de expedir comprobantes de venta. ¿Sí? Hay algunos que conocen justamente esta reglamentación y dice lo siguiente: en las operaciones con los consumidores o usuarios finales
cuyo monto total no exceda la suma de los 20.000 guaraníes, ¿sí? Los contribuyentes no están obligados a expedir comprobantes de venta, salvo que el adquiriente del bien o del servicio lo requiera, ¿sí? Entonces, existe operaciones en donde podemos dejar de emitir nuestro comprobante, siempre y cuando el monto de la operación sea menor a 20.000 guaraníes, dice este reglamento. Y sigue vigente este reglamento como les había mencionado, a no ser de que el adquiriente, obviamente, ¿sí?, me lo requiera. ¿Sí? Puede ser que yo me vaya a un comercio y voy a comprar algo, no sé, voy a comprar una pulserita y me va a costar 15.000 o 10.000. ¿Sí? Puede ser que el comercio en ese momento no me emita un comprobante porque justamente la operación fue menor a 20.000 guaraníes. Pero si yo le digo, sí, ¿será que me puedes hacer una factura? ¿Verdad? Primero, luego, medio que te van a mirar mal, ¿verdad? ¿Qué pico es lo que va a pedir por 20, por 10.000 o 15.000 este comprobante, ¿verdad? Por comprar esta pequeñez, no van a decirlo, ¿verdad? Van a pensar, nos van a mirar mal, van a sacar ahí su factura y van a comenzar a confeccionar más. Luego, cuando ocurre eso, cuando las facturas son preimpresas, ¿sí? O las facturas manuales que hay que ir completando a mano. ¿Sí? Pero ellos no nos pueden negar, por ejemplo, un comprobante, ¿sí? Existen locales, por ejemplo, vos sabés que a partir de 20.000, a partir de 30.000 recién nosotros emitimos comprobante, luego te dicen, ¿sí? Compra mínima 30.000 para poder emitir la factura, y cosa que no es correcto, ¿sí? Todos los contribuyentes obviamente están obligados a emitir el comprobante de venta, habíamos visto, ¿sí? Con la entrega del bien o al momento en que se presta un servicio. Existen operaciones exceptuadas, ¿sí? Cuando la operación no exceda a esos 20.000 guaraníes, ¿sí? Al final de las operaciones del día, se deberá emitir un comprobante de venta del tipo que el contribuyente estuviera autorizado a expedir por el monto total de la transacción realizada, por las cuales no se haya emitido dicho documento, escribiendo en los campos previstos para la identificación del comprador o usuario ventas menores del día. ¿Sí? Puede ocurrir que un comercio no me emita facturas por un valor que no exceda esos 20.000 guaraníes. ¿Sí? No me emitió, pero eso no significa que la empresa ya deje de ingresar ese IVA débito fiscal que nosotros estamos pagando al momento de adquirir un producto. No, dice que al final de la operación del día se tiene que hacer una factura total por todas las ventas que no se facturaron y justamente en la identificación del comprador dice ventas menores del día o del usuario, ventas menores del día dice que tiene que decir. Esta sección no rige para aquellos contribuyentes autorizados a imprimir sus comprobantes de venta. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen la autorización de ser autoimpresores, ¿sí? Mediante sus propios sistemas de computación o a emitir ticket mediante máquinas registradoras. ¿Sí? Entonces, existen operaciones donde estamos exceptuados de emitir nuestros comprobantes de venta. Operaciones donde el valor sea de la transacción sea igual o menor a 20.000 guaraníes. Si es que supera, obviamente yo estoy obligado a entregar el comprobante de venta, gente. Estoy obligado, por más de que no me pidan, ¿sí? Yo le tengo que decir, ¿cuál es tu número de RUT? ¿Cuál es tu número de cédula? Le tengo que emitir el comprobante y entrego. ¿Sí? Sí, existen entonces operaciones donde estaremos exceptuados de emitir ese comprobante. No aplica para los que son autoimpresoras. Ahí por más de que se venda un chicle de 5.000, se tiene que imprimir el comprobante de venta. ¿Está bien? Y esto van a encontrar en el artículo número 15 del decreto 8345 del año 2006. ¿Sí? Bueno.
vamos a hacer una mención especial también aquí a uno de los artículos de nuestra ley. Justamente es el artículo número 92. El artículo número 92 de nuestra ley 6380, documentaciones. ¿Sí? ¿Qué dice aquí este artículo? Los contribuyentes que realicen actos grabados, exentos o no grabados estarán obligados a emitir y entregar comprobante de venta. Es muy similar, ¿sí?, al artículo 13, el primer artículo que habíamos visto, que es justamente este, obligación de expedir el comprobante de venta, ¿cierto? Es muy similar, están obligados a expedir comprobante de venta todos los contribuyentes que enajenen bien o que presten servicio. ¿Y qué dice aquí este decreto, este artículo de la ley? Los contribuyentes que realicen actos grabados, inclusive exentos o inclusive no grabados por el IVA, están obligados a emitir y entregar ese comprobante de venta, debidamente timbrado por la administración tributaria. ¿Pero en qué situaciones? En el momento en que se dé la enajenación y la prestación del servicio, ¿sí? Y asimismo, también deberán de exigir dichos documentos por cada compra efectuada, ¿sí? Este artículo es muy importante, artículo 92. Todos los contribuyentes tienen que emitir los comprobantes por cada enajenación y por cada venta. Se dieron cuenta que es prácticamente el mismo texto que manejaba un artículo del año 2005 de este decreto que mencionamos. En todos los casos, en los comprobantes de venta se deberá de asignar el nombre y el número de documento de identidad o RUC del comprador, salvo que el tipo de comprobante utilizado pueda ser emitido en forma innominada. Los compradores, a su vez, ¿sí?, los que compran ya un producto, a su vez tienen el derecho y el deber de exigir la emisión y entrega de los comprobantes de venta por la adquisición de los bienes o servicios. ¿Sí? Ok, importante entonces también lo que dice este artículo 92 de nuestra ley. Avanzamos un poquito y cuando queremos ya responder la pregunta del día, ¿verdad? ¿Cuándo lo que yo debo de emitir ese comprobante de venta? Tenemos que irnos al artículo número 83 de nuestra ley, el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? Este artículo está muy, pero muy ligado al momento en el que yo tengo que emitir ese comprobante de venta. ¿Sí? Nacimiento de la obligación tributaria es, en simples palabras, es ese preciso momento en donde se configuran los hechos generadores del IVA. ¿Sí? Y ustedes saben cuáles son los hechos generadores, gente. ¿Sí? Enajenación de bienes, prestación del servicio y la importación de los bienes. Esos tres nosotros tenemos que dominarlo. Esos son los tres hechos generadores del IVA. ¿Sí? Y el artículo número 83 menciona ese nacimiento. Nacimiento es así en ese preciso momento en donde se va configurando esos hechos generadores desde el punto de vista de nuestra ley tributaria. ¿Está bien? Bueno, René, te escucho. A ver, creo puedes abrir nomás tu micrófono sin problema antes de ¿Qué tal, avanzar. profe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ¿Qué René? ¿Y tal? vos? ¿Me escucha todo bien? Perfecto. Profe, dos consultas, pero siempre relacionadas hacia el tema. Sí. Primero, justamente hoy en el grupo, me parece que una colega preguntó sobre las juntas de saneamiento. Eh, las políticas de las juntas de saneamiento anteriormente, hace 1 o 2 años atrás, ellos facturaban todo a crédito. Entonces vos te ibas a pagar y te emitían el recibo de dinero o el famoso pagado con el sello en la factura.
Ujú. Hoy por una cuestión, la verdad que la cuestión no lo sé porque no soy contador de una junta, pero ellos te emiten un comprobante interno. Cuando vos te acercás, recién te emiten la factura contado. Si tenés deuda, aparece como deuda anterior o el servicio del agua ahí, pero ellos ya no emiten más facturas cada mes. A mí se me hace que por una cuestión tributaria, que me parece también, no sé si legal, pero me parece justa, porque posiblemente han de estar pagando IVA cada mes por un monto muy elevado que ni no saben si el cliente en algún momento va a pagar por ese servicio de agua, ¿verdad? Ujú. Ese es respecto a uno. Entonces viene la pregunta, ¿corresponde hacer eso? ¿Está basado bajo alguna ley, bajo algún decreto, bajo alguna resolución? O como usted viene diciendo, que hay que facturar en el momento, ¿verdad? Entonces yo le digo que la Junta de Saneamiento, hoy yo puse como ejemplo mi comunidad y creo que 5 profesionales más de otra zona también dijeron, sí, en nuestra zona también ya hacen lo mismo. Ah, Bueno. Después están los del banco. Los bancos tienen dos maneras de facturar los intereses, tres, ¿verdad? sí. Primero están los intereses pagados por adelantado cuando uno descuenta documento, ¿verdad? Que ya te facturan el IVA, te facturan los intereses y te descuentan del capital. Después están los préstamos en el cual ya te facturan los intereses, te cobran el IVA. Y entonces a medida que vos vas pagando el capital y los intereses te van emitiendo recibo. Pero estos últimos tiempos empieza a abundar otro sistema. La verdad que a mí me explicaron uno, yo entiendo que es una forma de calcular francés y la otra no sé qué es el alemán. Y Ujú. hay uno de los intereses, profe, que ya empiezan a facturarte recién cuando vos pagás el interés. Ok. Entonces yo me voy, saco un préstamo a 10 años de $100,000 y si me factura de ella todos los intereses y me va a descontar, prácticamente yo no voy a recibir plata. Yo creo que en los préstamos de largo plazo se aplican esto que le estoy diciendo, profe. Verás Ok. que a medida que vos vas pagando, te van facturando los intereses. Y ahí viene la consulta, profe, ¿verdad? Anteriormente cuando usted hacía la pregunta, ¿cuándo se debe facturar? Y yo creo que hace 3, 4, 5 años atrás yo le iba a decir en el momento, Ujú. pero ahora ya aparecen otras situaciones, ¿verdad? Le estoy contando lo del agua y Sí. le estoy contando de los intereses, ¿verdad? El Sí. del interés anteriormente se facturaba todo en el momento del préstamo. No, ahora te facturo cuando vos recién me pagás. Y yo más creo que por una cuestión fiscal, profe, ¿verdad? Por el IVA especialmente. Esa es Sí. los dos temas viniendo con respecto a la clase que usted está dando, profe. Excelente, excelente. Gracias, gracias René por tu participación y yo creo que vamos a ir respondiendo luego a medida que vamos a ir desarrollando. Creo que también, mira así de reojo también el caso de la Junta y me pareció algo raro, así decía uso interno y aparecía toda la figura del IVA, de la grabada, pero al final decía que era de uso interno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la factura? Después me preguntaba yo, ¿verdad? Estuve leyendo también el caso justamente René. Y después vamos a ir mirando también el caso de los bancos que, como comentás, existen diferentes maneras que ellos van emitiendo. Después a esto sumarle también las cooperativas y cuestiones así. Bueno, excelente, excelente. Gracias, gracias René. Vamos a ir respondiendo justamente. El artículo 83, como le estaba comentando, nosotros para poder saber o conocer ese momento en el que yo tengo que emitir ese comprobante de venta, está muy vinculado y relacionado a este artículo número 83. Es el nacimiento de la obligación tributaria. Está muy ligado a ese preciso momento en el que yo justamente tengo que emitir y entregar ese comprobante de venta. ¿Sí?
La configuración del hecho imponible se producirá con alguno de los siguientes hechos, el que ocurra primero. Y este es así como regla general luego. Es como regla general que se tendría que aplicar en todas las situaciones. ¿Sí? ¿En qué momento se da el nacimiento de la obligación? Al momento de la entrega de un bien. Al momento de la entrega de un bien. Y entrega de un bien está ligado a qué? ¿A qué actividad? A una actividad de enajenación de bienes. ¿Sí? Está ligado al momento de la enajenación de un bien. Entonces, el nacimiento de la obligación del IVA y que también va ligado a ese momento en el que yo tengo que entregar mi comprobante de venta es al momento en que yo hago entrega de ese bien y yo ya estoy transfiriendo justamente los riesgos y ventajas de ese bien que estoy entregando. Ese es el momento en el que se da el nacimiento de la obligación tributaria y es el preciso momento en el que yo tengo que emitir ese comprobante de venta, entrega del bien. Ahora, bien, ¿voy a cobrar o no en ese momento? Eso en realidad no hay que entrar a considerar aquí. Sí, para eso tenemos la condición crédito o contado en una factura. Es decir, a mí yo me puedo ir a un comercio y estoy sacando un electrodoméstico, ¿sí? Y la propaganda que te hacen, vas a pagar dentro de 30 días, vas a pagar tu primera cuota en 60 días. Y les pregunto a ustedes, si sacan un teléfono, si sacan una computadora, ustedes en ese preciso momento no pagan ningún guaraní, ¿cierto? No pagan ningún guaraní, pero ya les entrega el producto a ustedes, ¿sí? Ustedes ya van a retirar ese producto de esa casa de electrodomésticos y al mismo tiempo tiene que emitirse ese comprobante de venta a crédito. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ante la enajenación de bienes, el momento de emitir la factura, gente, es al momento de entregar ese bien. Ahora, cobre o no algo en ese preciso momento, ya es otra cuestión. Yo tengo que emitir ese comprobante de venta. Sí, yo tengo que emitir, cobre o no, ya es otra la historia. Entonces, ¿qué ocurre con estas casas de electrodomésticos? Ellos entregan su comprobante de venta, me entregan el producto y ya me entregan por el importe total. Obviamente, ellos no me van a facturar cuotita por cuotita porque el producto no me van a entregar en cuotitas o en partes. ¿Sí? El producto ya se entrega, ¿sí? Completito, ellos ya me facturan por el total a crédito y ahí justamente se da el nacimiento de la obligación del IVA. Y hay un IVA débito que se genera y que cuando estamos hablando de productos electrónicos, electrodomésticos, el IVA es bastante interesante y ellos de alguna manera se van a tener que hacer cargo en ese mes. ¿Sí? Ellos van a tener que pagar el IVA de algún lado, van a tener que sacar para poder pagar. Y vos dentro de 30, dentro de 60 días, recién vas a comenzar a pagar tu primera cuota, tu segunda cuota, tu tercera cuota. Pero esa casa de electrodomésticos ya emitió el comprobante y ya presentó su formulario 120. Le salió, iba a pagar y le salió, iba a pagar y va a tener que pagar. ¿Sí? Entonces para muchos puede parecer injusto, ¿verdad? El momento, les puede parecer injusto el momento en el que hay que facturar, les puede parecer injusto justamente pagar el IVA, ¿sí? Pero así son las reglas del juego, ¿sí? Al momento en que yo entregue el bien, yo tengo que facturar. ¿Cobre o no? Bueno, ya es otra la historia. Lo mismo ocurre con la prestación del servicio, ¿sí? Cuando yo presto un servicio, gente, yo también tengo que emitir mi factura, ¿sí? Yo tendría que emitir también mi comprobante de venta, en este caso mi factura. Ahora bien, cuando estamos hablando de prestación del servicio, ocurre de que el servicio, ¿verdad? A una vez puede ser de asesoría, es más bien intangible, ¿sí? Inmaterial. En cambio, cuando se entrega un bien, es un poquito más fácil
de poder identificar, ¿sí? Yo hago un stock, mira, falta acá dos heladeras, ¿dónde están? Ah, yo vendí. Y la factura no emití, yo tuve que haber emitido. En cambio, en una prestación del servicio de repente un poco complicado, ¿verdad? Puede ser, no sé, un lavadero de autos, ¿sí? Yo puedo prestar el servicio y bueno, emitió o no la factura, es un poquito más complicado de saber o no si es que presté un servicio de asesoría o cualquier otro tipo de servicio, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de prestación del servicio, nosotros también estamos obligados a entregar ese comprobante de venta. Ahora bien, como les dije, cobre o no, ya es otra cosa. Cobre o no, ya es otra la historia, gente. Cobre o no, ya es otra la historia justamente. Entonces, aquí es justamente donde vienen los comentarios de los colegas o la obligación que tenemos que tener, por ejemplo, los contadores, más hacia los contadores, o también incluso con los abogados, ¿sí? En el momento en el que tenemos que emitir nosotros ese comprobante de venta, al momento del prestar el servicio, ¿sí? Normalmente prestamos nuestros servicios nosotros de manera mensual, de manera ininterrumpida a un mismo cliente. Y no es que yo voy a emitir la factura en el momento en el que él precisamente me paga nada más. Puede ser que se atrase 2 meses y no es que me paga y se regulariza la operación y ahí recién yo emito mi comprobante. Eso no es lo correcto, ¿sí? Lo correcto sería que yo cuando termine de prestar el servicio, factura, ¿sí? Y ahí voy a requerir a ver si puedo cobrar o no. Bueno, perfecto, cobré en ese momento, bueno, ya está. Y el comprobante de venta, si no cobré en ese preciso momento, bueno, me tendría que hacer cargo de ese IVA y pagar de alguna manera. Después me va a cancelar esta factura por estos honorarios, por estos servicios que estuve prestando. Prestación de servicio. ¿Sí? Terminé de prestar, yo tendría que emitir la factura ya. Cobro o no, ya es otra la historia. Y ahí les puede parecer injusto, ¿verdad? Pero sí, pero si yo no cobré todavía, yo no cobré todavía el IVA. Pero así están establecidas las reglas justamente del IVA y del nacimiento de la obligación tributaria. El artículo número 83 continúa diciendo en el inciso B, percepción del importe total, ¿sí? Del importe total de la operación o del pago parcial de un bien o de un servicio. También es otro momento en el que yo tengo que tener en cuenta para poder emitir ese comprobante de venta. Cuando yo percibo ya un famoso adelanto, ¿sí? Por ejemplo, eh, voy a hacer un trabajo de estados financieros, por ejemplo, ¿sí? Y ya estoy pidiendo una parte del servicio, ¿verdad? Una parte de ese presupuesto que pasé. Y bueno, yo estoy recibiendo ya el pago parcial de ese bien, en este caso de ese servicio, y yo en ese momento tendría que facturar. No cuando termine de trabajar, no cuando me cancele el importe total de ese presupuesto que yo le pasé, recién voy a emitir. Yo ya tendría que emitir en ese preciso momento, ¿sí? 30% de honorarios profesionales por actualización en el RUC según presupuesto. Y yo ya tengo que emitir mi comprobante de venta por ese pago parcial que recibí. Y después voy a recibir otra vez la otra porción que faltaba, que quedó como saldo. Y por supuesto, voy a tener que emitir también el comprobante de venta por ese saldo. ¿Sí? Sumo ambos comprobantes y da el importe total de ese presupuesto que pasé. Pero ese es el momento en el que yo tendría que emitir ese comprobante de venta, ¿sí? Importe total, puede ser que haya cobrado todo también ya, del bien o del servicio, ¿sí? O solamente una parte, ¿sí? Famoso el adelanto, entonces facturo una parte y después ya termino facturando el saldo. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Cuando tenemos un pago parcial,
Ok, me entregan un importe parcial, me entregan un importe parcial de 500.000 guaraníes, de 500.000 guaraníes. Yo tengo que emitir mi comprobante de venta ya por, por ese importe recibido, gente. Tendría que emitir ya en ese preciso momento, ¿sí? Vamos a suponer que estoy entregando ya una parte de un bien, ¿sí? De una computadora, ¿sí? Entonces podemos poner ahí pago parcial por una computadora, por ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos exenta, IVA 5, IVA 10, y bueno, los 500.000 yo tengo que facturar ya. El importe total y aquí abajo el IVA 10. Ahí, recibí el importe parcial, facturé. Luego ya viene la computadora y voy a hacer entrega de la computadora y ya me van a terminar de pagar el saldo, ¿sí? Y ahí lo que yo tendría que hacer es justamente facturo la computadora y la computadora tiene un precio total de 1.500.000. Yo tengo que facturar los 1.500.000 por el total. Y después en el cuerpo de la factura ponemos ahí una resta que hacemos de un pago parcial recibido, ¿sí? Pago parcial según factura, número tal, y tendríamos que restar acá el importe de la factura final a entregar. Total de la factura, 1.000.000. El IVA de la operación, yo calculo obviamente sobre ese saldo nomás ya, sobre los 1.000.000. Sumo ambos comprobantes y ¿cuánto da? 1.500.000, que es el valor total de esa computadora. En un primer momento ya le entregué al fisco el IVA de los 45.000 y en otro momento ya hice entrega también de los 90.909. ¿Sí? Entonces es una manera de entregar o de emitir ese comprobante de venta cuando tenemos un pago parcial. No sería correcto, obviamente, poner computadora 1.000.000. Y en realidad mi computadora no vale 1.000.000. El precio de venta de la computadora es 1.500.000. Y eso es lo que voy a facturar. Y después voy a restar ese pago parcial que ya me hicieron semanas atrás, 500.000. ¿Cuánto es el valor que voy a entregar? Y bueno, el valor de la factura va a ser 1.000.000 y ahí el IVA calculado total de ambas facturas, ahí sí da los 1.500.000 guaraníes. ¿Sí? Entonces, con relación al momento de emitir nuestros comprobantes de venta cuando recibimos un pago parcial. Y el punto número C es el vencimiento del plazo previsto para el pago del servicio. ¿Sí? El vencimiento del plazo previsto para el pago. Esto también ocurre mucho con, con el trabajo de los contadores, ¿sí? Nuestro servicio tiene un vencimiento mensual, a mí me tienen que pagar mensualmente y yo todos los meses ya tengo que emitir mi comprobante. Lo mismo ocurre con los alquileres, ¿sí? Yo todos los meses ya tengo que emitir ahora mi comprobante de venta todos los meses. Cobre o no, como le dije, ya es otra la historia. Depende también mucho de lo que establezca nuestro contrato entre las partes. Entonces, esta es la regla general del artículo número 83 que tenemos que manejar. ¿Sí? ¿En qué momento lo que yo tengo que emitir mi comprobante de venta, mi factura? Yo tengo que mirar a este artículo 83, gente. Numeral 1, el inciso A, B y C. Esos son las oportunidades en el que yo tendría que emitir mi comprobante de venta. ¿Sí? Vamos avanzando porque el artículo 83 tiene varios numerales. Este numeral 1 es la regla general. El numeral 2 es para casos así muy especiales, también muy específicos, y que establece en los casos en que la contraprestación del servicio personal o profesional se fije judicialmente. El hecho imponible se perfeccionará
con la percepción total o parcial del precio. Entonces, si yo ya estoy cobrando parte de ese servicio que se fijó judicialmente, ¿sí? Que ocurre mucho justamente con los abogados y me van a pagar a mí, ¿sí? Me van a pagar la parte que perdió, me va a tener que pagar los honorarios, ¿sí? Y bueno, la percepción total o parcial del precio, en ese momento se configura el hecho imponible y en ese preciso momento yo tendría que emitir recién mi comprobante de venta. O en el momento en el que el prestador de servicio haya emitido la factura, el que fuera anterior. Este, por ejemplo, había cambiado en relación a la ley anterior, porque la ley anterior ya decía en el momento en el que presta el servicio, uno ya tenía que haber prestado. Entonces, esta es una excepción otra vez al artículo primero, al numeral uno, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el numeral uno me dice prestación del servicio y un abogado, por ejemplo, puede prestar sus servicios y terminó ahí. ¿Sí? Terminó de prestar su servicio, pero bueno, ganó el juicio, se le va a pagar una suma, la parte que perdió, va a pagarle la suma de los honorarios, por ejemplo, y bueno, ¿y en qué momento él tiene que emitir? Bueno, va a emitir su comprobante recién cuando llega a cobrar. Entonces es un poquito diferente al punto anterior. ¿Sí? Entonces es una regla bastante especial también y para casos bien particulares en el que se da. El artículo número 83, pero en este caso ya el numeral 3, el nacimiento de la obligación. ¿En qué momento emitir mi comprobante de venta? Bueno, en la afectación al uso o consumo personal, el nacimiento de la obligación se perfeccionará al momento del retiro de los bienes. ¿Sí? Habrán tenido casos, escuchado casos, por ejemplo, en el que el dueño de una empresa retiró bienes para uso particular. ¿Sí? Los accionistas retiraron bienes para uso particular o hicieron uso de los servicios que puede llegar a prestar una empresa. ¿Sí? Afectación al uso o consumo personal. Eso significa en el que yo me adjudico los bienes que tiene mi empresa, ¿sí? Y lo voy a llevar para uso personal. Y eso de alguna manera es como una venta. Es como una venta. No hay un precio porque yo retiro así de manera gratuita. ¿Sí? Voy a llevar este sofá porque voy a cambiar el sofá que tenemos en la recepción y voy a llevar este que vamos a cambiar. Y voy a llevar a mi casa. Yo estoy retirando. ¿Sí? Yo estoy haciendo uso, estoy retirando el bien para uso personal. Yo tengo que facturar. Por supuesto que tengo que facturar. ¿Y en qué momento tengo que emitir esa factura? Al momento de retirar esos bienes. Al momento de retirar ese sofá, yo tengo que emitir un comprobante de venta. La empresa tendría que emitir un comprobante de venta. Pero si no hubo una venta, y si no hubo una venta, pero hubo un consumo, un uso o consumo personal, que para nuestra ley tributaria eso es asimilable a una enajenación. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera estoy transfiriendo el dominio sobre ese bien, le saco a la empresa y viene para mí, para uso particular. ¿Eso se factura? Por supuesto que se factura. Sí, se tiene que absorber lastimosamente en esos casos el IVA, porque no hay un precio que yo voy a pagar por ese sofá. En el momento en que se retiran los bienes, tiene que existir un comprobante de venta. Ojo con estos casos también que tienen un tratamiento bastante particular también y que pueda llegar a afectar no solamente al IVA, sino que al IRE y también al IDU. Y a otros impuestos a las rentas también pueden afectar. Numeral 4, acá tenemos el caso particular de los servicios básicos, gente, ¿sí? El artículo número 83, nacimiento de la obligación. Para el caso de los servicios de suministro de energía eléctrica, provisión de agua, alcantarillado, recolección de residuos o servicios de telecomunicaciones prestados por empresas públicas, pueden ser privadas o mixtas, la configuración del nacimiento de la obligación tributaria, ¿sí?, se dará cuando se produzca el vencimiento del plazo para el precio fijado también.
¿sí? Acá tenemos este caso particular de estos tipos de servicios y que normalmente trabajamos con estos tipos de servicios, ¿sí? En el día a día tenemos que abonar por estos servicios. Energía eléctrica, ¿sí? Energía eléctrica, viene la factura de la ANDE en este caso y tenemos, por ejemplo, fecha de emisión del comprobante y tenemos también la fecha del vencimiento del comprobante. Provisión de agua, provisión de agua. Ojo, ¿sí? Alcantarillado, recolección de residuos también ingresó aquí. O servicios de telecomunicaciones, que son todos los servicios que nos prestan ahora todas las telefonías también. Y estas empresas, estos servicios nos puede prestar una empresa ya sea pública, puede ser privada, totalmente privada, o puede ser mixta también. La configuración de del nacimiento del IVA recién se da en un momento. Y ese momento es en el vencimiento recién del plazo para el pago del precio fijado. ¿Sí? El vencimiento. Y acá es la discusión que siempre vemos en los grupos, ¿verdad? ¿Con qué fecha se tiene que utilizar qué fecha tenemos que tener en cuenta para las facturas de energía eléctrica, de provisión de agua, ¿sí? De telecomunicaciones, ¿sí? Y la regla del IVA para estos casos, recién el nacimiento se da o se tiene que tener en cuenta la fecha del vencimiento recién, ¿sí? Y son casos bastante particulares que se dan aquí. El vencimiento del plazo recién. Y como les digo, siempre vamos a encontrar casos en donde hay discusión, ¿sí? Yo uso por fecha de Profe, vencimiento, te dice algunas personas, y yo uso por fecha de emisión, ¿sí, René? profe, creería que hasta se llegue a utilizar toda la factura electrónica. Sí, sí, Se va a dar esa condición porque después ya van a respetar la fecha de emisión. sí, así mismo, pero ahí la cuestión, René y todos los colegas también, sabemos que cuando nosotros vamos a imputar un comprobante de estos servicios mencionados, la RG90, por ejemplo, ¿qué fecha toma? Sabemos que toma la fecha de la emisión, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos dice la ley? ¿Sí? La ley nos dice, vos tenés que tomar la fecha de tu vencimiento, ¿sí? Vos tenés que tomar la fecha de vencimiento porque en ese preciso momento recién se da el nacimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, todos estos tipos de servicios se emiten a una fecha. Tiene una fecha de vencimiento y se pone a crédito, ¿sí? Y todos los meses se emiten los comprobantes de venta a todos los clientes. Se cobre o no a todos los clientes, se configuró el nacimiento de la obligación del IVA. ¿Y en qué momento? En el momento en el que se da el vencimiento. No en el momento recién en el que yo voy a pagar o el cliente recién viene a pagar y ahí yo le emito mi comprobante de venta. Y no es así. Yo voy a tener que emitirle a todo el Paraguay la factura de la ANDE, por ejemplo. Si cobro o no, híjole, ya es otra la historia. Voy a tener un IVA gigantesco, inclusive la ANDE luego es uno, creo que está en el puesto número uno, luego de los que es considerado uno de los mayores aportantes, ¿sí? Pero se da también por el caso en que prácticamente tenemos un solo proveedor de energía eléctrica, entonces sabemos que pueden llegar a ser obviamente los mayores aportantes, pero ellos le emiten a todos, ¿sí? A crédito. Ellos cobren o no, emiten. El nacimiento, ¿cuándo se da el IVA? Al vencimiento. Y hay un IVA gigantesco que se configura todos los meses para la ANDE y le va a salir a pagar y le va a salir a pagar y de algún lado va a tener que pagar. ¿Sí? ¿No le cobra a nadie? Bueno, y lastimosamente no le puedo cobrar a nadie. ¿Sí? Son casos particulares, ¿sí? El artículo 83, vieron que menciona el numeral uno, se da para la mayoría de los casos.
Y después el numeral 2 3 4 ya son casos así bien particulares para ciertas actividades, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le imputo a la fecha de la emisión y la RG90 nos cuadra al momento de imputar la factura de la fecha de emisión y se declara con fecha de vencimiento? Asimismo, justamente lo que dicen también Mauro, Adela también, y lo que mencionó también René, ¿sí? Yo, particularmente, yo le digo mi postura. Yo para mi IVA, yo para declarar en mi 120, por ejemplo, yo tengo en cuenta mi fecha de vencimiento todavía, gente. Independientemente de la fecha de emisión que diga, independientemente de lo que diga mi RG90, ¿sí? Yo por lo menos me mantengo todavía en esa postura, ¿sí? Y me van a decir, pero ¿tiene diferencia mi RG90 con mi 120? Y sí, tiene diferencia, le digo yo. Yo le digo, tiene diferencia. Y yo sé el porqué de esa diferencia. Porque la RG90 me trae fecha de emisión. Y yo declaré con fecha de vencimiento y se pueden dar en meses diferentes. Y yo le doy imputar con fecha de emisión y le doy imputar. Confirmo, pero después mi 120 tiene otra fecha porque eh, el vencimiento puede llegar a ser diferente. Y si algunos dicen, yo ya unifiqué, yo le puse todo emisión, ¿para qué me voy a estresar? Está bien, es la postura de cada colega. ¿Sí? Yo me mantengo y sigo utilizando lo que me dice el texto de la ley. El texto de la ley está por encima de todo. Yo por lo menos le sigo aplicando lo que dice, lo que me dice a mí la ley. Hasta el momento en que se llegue a modificar en algún momento, bueno, ¿verdad? O que la administración tributaria dé alguna postura en algún momento también, porque la ley, la SED, mejor dicho, la de NIT, nunca más dijo nada respecto a estos casos. ¿Sí? Ellos saben de que los comprobantes ANDE, la RG90 te trae emisión, pero la ley dice otra cosa. Y ustedes, les apuesto que si ustedes le preguntan a ella, contáctenos, ellos le va a pegar este artículo de la ley. Artículo 83, numeral 4, vencimiento, le va a poner el negrita luego. Esto es lo que dice la ley, le va a decir a la gente de contáctenos. ¿Sí? ¿Y qué le va a decir también una postura de parte de los analistas ya de la ley, ¿sí? De la parte del Departamento de Interpretación de Normas Tributarias? ¿Ellos qué interpretan? Ellos interpretan lo que dice la ley. No va a interpretar lo que dice su RG90. Así funciona mi sistema RG90, le va a decir el informático. Ellos no van a interpretar eso. La gente de normas tributarias va a interpretar lo que dice la ley. Yo particularmente sigo tomando todavía eso, gente. ¿Me va a tener diferencias? Sí, yo identifico cuáles son mis diferencias. En algún momento la DENIT me va a preguntar y yo le voy a decir, mira, yo cumplo lo que dice la ley. La RG90 funcionaba de esta manera en ese tiempo. Y así. Sí, cada uno puede tener su postura, ¿cierto? Y claro que lo respetamos. Natalia dice, profe, entonces para ti o personal, claro, etcétera, debemos tomar fecha de vencimiento. Creí que solamente para servicios básicos. Sí, Natalia, así mismo. Muchos de los colegas también siguen pensando eso, pero acá pues, se agregó servicio de telecomunicación, inclusive que lo presten empresas privadas, ¿sí? Y telecomunicación, pues entre telefonía, internet y todo eso. Sí, entonces yo también tomo para los casos de estos tipos de empresas que mencionó Tío Claro Personal, yo tomo también fecha del vencimiento. Sí, cada uno, como le digo, puede tener su postura, pero el de cuándo se da el nacimiento o la configuración, vencimiento del plazo reciente. Todos estos tipos de servicios, y como les dije, a crédito, cobro o no, bueno, ya es otra la historia. Ahí justamente se asume, uno se tiene que hacer cargo de ese IVA generado. ¿Sí? En las importaciones no hacemos caso porque en las importaciones es un trato bastante especial, ¿sí? Es más bien con la aduana y no es el momento de emitir un comprobante. Cuando se trate de servicios prestados desde el exterior es cuando a mí me prestan un servicio de afuera, ¿sí? Este es cuando a mí me prestan un servicio de afuera y se aprovecha aquí, también no está relacionado con el momento de emitir, por ejemplo, una factura, sino que son otros casos bastante particulares
Y el artículo número 83, numeral 8, en los préstamos y la financiación. Acá es donde justamente mencionó René los préstamos y la financiación. Me entregan una suma de dinero. El nacimiento de la obligación se producirá con lo que ocurra primero. Este es un texto que está en la ley, numeral 8, ¿sí? Numeral 8. En los préstamos y las financiaciones, ese nacimiento de la obligación y que está ligado con la emisión de la factura, ¿en qué momento se da? Bueno, se producirá con el primero que ocurra. El pago parcial o total, ¿sí? El pago parcial, punto uno. Pues, se puede realizar el pago total, punto 2, o del vencimiento pactado de las cuotas de amortizaciones de esos intereses, de esos recargos, de esas comisiones y cualquier otro concepto distinto a la amortización. Ese recargo es lo que justamente grava el IVA, ese interés. Obviamente la amortización del capital no paga IVA. Ese interés que nos suma lo que pagaría el IVA. Entonces, en los préstamos, el nacimiento se da en qué momento. Yo tengo que analizar con el primero que ocurra. Se puede dar el pago parcial. Yo tengo que emitir una factura ya por ese pago parcial. Si ya me van a pagar el total de los intereses, bueno, tendría que emitir el total por el valor total ya. O si el pago va a ser mensual, que es lo que estamos muy acostumbrados, ¿sí? Cuota 1 al mes siguiente, cuota 2 al mes siguiente, y así sucesivamente. Y ahí aplica este último, ¿sí? Este último hecho que es o el vencimiento pactado de las cuotas de amortización de esos intereses. El vencimiento, ¿cuándo es? Mensual. Mensual. Todos los meses va venciendo. Entonces, cuando estamos hablando de préstamos y financiaciones, hay que analizar estos tres puntos. Si hay un pago parcial, se tiene que emitir. Si hay un pago total, se tiene que emitir. Y normalmente el último caso se da el vencimiento pactado de las cuotas. ¿Sí? Y como dijo René, hay diferentes, cada entidad tiene su, cada uno tiene una política para poder emitir su comprobante de venta. Algunos emiten ya por el importe total del IVA nomás, de los intereses nomás ya, en ese preciso momento en que te desembolsaron. Ellos ya quieren emitir por el total, lo pueden hacer sin ningún problema, lo ponen a crédito. Y después vos vas a ir cancelando mensualmente y te van a dar un recibo, 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 recibo. Ellos en esos casos se hacen cargo de gran parte del IVA, a no ser de que ya te descuente también en el momento de desembolso parte de eso. O si no, te pueden ir emitiendo mensualmente también el importe de esos intereses, que ocurre también mucho. Sí, las cooperativas, por ejemplo, ocurre mucho eso que mensualmente ellos te emiten una factura, ¿sí? Al vencimiento pactado de la cuota. Y si el vencimiento es mensual, cuando ellos tienen que emitir la factura mensualmente. Mensualmente. Todos los meses tienen que emitir factura, gente. Los que recibieron ese desembolso puede ser que paguen o no paguen en ese preciso momento, pero la configuración del IVA pues ya se dio en el vencimiento, entonces ahí yo tengo que emitir mi comprobante. Dicen todas estas empresas que otorgan préstamos y financiación, en ese momento yo tengo que emitir mi factura. Cobro o no, ya es otra la historia. ¿Sí? No es que cuando él se acerca a pagar, yo voy a emitir ahora mi factura. No, no es así. En todo caso, a fin de mes no me metí toda la factura, a crédito todito. Si cobro o no, ya es otra la historia. En ese momento pues sería el vencimiento al cierre, por ejemplo, ¿sí? A la quincena, ahí se da el vencimiento y ahí ya se emite. ¿Me voy a cobrar o no en ese mismo día en que venció? Ya es otra la historia, ¿sí? Bueno, entonces este es con relación a los préstamos y las financiaciones también, pero estos son los intereses
propios que se generan por ese préstamo que me otorgaron. Porque después, si yo me atraso, hay también intereses por ese atraso, ¿sí? Intereses moratorios, que al final tienen otro tratamiento otra vez, diferente a lo que dice este artículo de la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de estos tipos de intereses ya moratorios, si yo me atrasé 2, 3 meses y la empresa obviamente me va a cobrar un recargo por esos días en que yo dejé de pagar. Hay diferentes otra vez esos intereses por mora, ¿sí? Los intereses moratorios. Ahí sí que me van a emitir la factura cuando llegue a cancelar, ¿sí? Esas cuotas que yo estuve debiendo. Y claro, pues porque en ese momento que vos pagás, ellos saben cuánto es el interés. Si vos te vas a acercar y yo quiero pagar, los intereses moratorios de esa fecha es tanto. Pagas y ahí te emiten el comprobante de venta, que es muy diferente a este punto que dice la ley. El último párrafo de este artículo 83 dice lo siguiente: salvo en los casos citados en los numerales 4, 5 y 6, ¿sí? Que son los casos bien particulares, ¿sí? Vamos a leer un poco el 4, que son los casos de suministro de energía. Caso número 5, que es importación, que no tiene nada que ver. Y el punto número 6, que son los servicios prestados del exterior también. Dice la obligación, salvo esos casos, ¿sí? Aparte en esos casos, nos dice la ley, la obligación de expedir el comprobante de venta será coincidente con el momento del nacimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Existen casos especiales, numeral 4, 5 y 6, pero la obligación de expedir el comprobante de venta será coincidente con el momento del nacimiento de la obligación. Entonces yo les dije que el nacimiento de la obligación tributaria en muchas de las situaciones está muy ligado con el momento de expedir ese comprobante de venta, excepto casos especiales, numeral 4, 5 y 6 de la ley. Al momento que yo entregué una mercadería, emitir factura, cobre o no, ya es otra cosa. Preste un servicio, cobre o no, yo tengo que emitir. ¿Sí? Yo realicé un curso y voy a cobrar dentro de un mes, 2 meses recién, pero yo te terminé de prestar ese servicio. Y yo tengo que emitir el comprobante de venta ya igual. ¿Sí? Así es como funciona. Me hago cargo del IVA en ese momento y sí, me voy a tener que hacer cargo del IVA. El decreto del IVA también, gente, el decreto del IVA que es el 3107, también en el artículo cuarto menciona otros casos de nacimiento de la obligación tributaria y que terminan aclarando, ¿cierto? En los servicios de tracto sucesivo, la obligación devenga mensualmente, todos los meses. Entonces, todos los meses significa que yo voy a tener que emitir ese comprobante de venta. ¿Y qué es lo que es servicio de tracto sucesivo? El servicio de tracto sucesivo es el servicio, son aquellos servicios que justamente se prestan a un mismo contribuyente, el mismo servicio, y que se va renovando todos los meses prácticamente. Y normalmente los contadores tienen ese tipo de servicio también, ¿sí? Con su cliente. Todos los meses el mismo servicio de presentación del formulario del 120. Es un servicio de tracto sucesivo. Todos los meses yo le presto el mismo servicio al mismo contribuyente y bueno, la obligación devenga mensualmente. Si es mensualmente, significa que yo mensualmente tengo que emitir un comprobante de venta. Independientemente de que cobre o no, tengo que emitir, porque es mensual el devengamiento, salvo que exista un contrato firmado entre las partes y que establezca un precio o, mejor dicho, un plazo diferente. Los alquileres también es lo mismo, tracto sucesivo, todos los meses hay vencimiento y todos los meses se tiene que emitir la factura. Cobro o no, tiene que existir esa factura, a no ser de que tu contrato diga otra cosa. Si tu contrato te dice que va a vencer trimestralmente o cada un año o semestralmente, bueno, la factura se emite en ese momento. Se emite cada 3 meses, una al año, 2 veces al año,
¿sí? Depende de lo que te diga también tu contrato. Entonces, por eso en los alquileres es muy importante echarle un vistazo a ese contrato. Las obras de construcciones también tienen particularidades de este sector, porque si yo ya recibo algún pago parcial por una obra de construcción, tengo que emitir un comprobante. O sea, ese es claro luego. Yo recibo un pago parcial, factura. Emisión de cada certificado de avance de obra. ¿Sí? Yo certifico de que ya se avanzó en un 50%, también se tendría que dar el nacimiento de la obligación del IVA y tengo que emitir mi comprobante de venta. O inclusive si ya cobro el total de la obra, perfecto, ya tengo que emitir obviamente mi comprobante por el importe total de la operación. En los arrendamientos financieros, ¿sí? En los arrendamientos financieros que ocurren, que son el famoso leasing, ¿sí? Que son, no sé, famoso que conocemos son el leasing de las fotocopias, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y en qué momento se da? Y al momento del vencimiento de cada cuota. Yo todos los meses mensualmente tengo que emitir un comprobante de venta por ese alquiler de esa impresora o esa fotocopiadora que dejé en X empresa. ¿Sí? Y después llega el periodo, pasaron los 12 meses, y yo le pregunto, ¿ustedes van a ejecutar la compra, sí? Y te voy a cobrar una diferencia. Si se ejerciere la opción de compra en el momento del pago total o parcial de ese saldo que yo les pasé. También casos bastante particulares. Y acá está justamente lo que le había mencionado, el caso de los intereses que son resarcitorios o punitorios como consecuencia del incumplimiento del pago en las operaciones. El nacimiento de la obligación tributaria se da en el momento de la percepción, que es muy diferente a los otros tipos de intereses que había mencionado anteriormente. ¿Sí? Cuando hay un atraso justamente en el pago de la cuota, también algunas empresas te van a cobrar intereses. ¿Sí? Pero ¿en qué momento se da recién el nacimiento de la obligación tributaria? Y en ese preciso momento vas a emitir factura cuando cobro recién efectivamente. Ahí podría saber cuánto es el interés a la fecha. Me van a pagar, le emito la factura por esos intereses resarcitorios o punitorios. También casos especiales en los contratos de aparecería. El nacimiento del IVA recién se da cuando hay una enajenación, no cuando se produce la distribución de los frutos entre los aparceros. ¿Sí? Uno puso la tierra, el otro puso la producción, salieron las frutas, nacieron, o sea, nacieron los animales, todo eso se van a repartir los frutos. ¿Sí? Se reparten entre los aparceros los frutos, a vos te toca esta parte, a vos esta parte. Ahí no hay una configuración del IVA, pero si después dice, bueno, yo te voy a comprar tu parte, al momento de querer comprar o de enajenar, obviamente se da el nacimiento de la obligación del IVA. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que menciona un poquito el artículo del decreto también. ¿Sí? Entonces lo que menciona un poquito también el decreto en relación al nacimiento de la obligación del IVA y como les dije, está muy ligado al momento en el que yo voy a tener que emitir también ese comprobante de venta. Como regla general, tenemos lo establecido en el artículo 83, numeral 1. Después tenemos casos bastante particulares, como les comenté. Y bueno, para esto también tendríamos que manejar, ¿qué cosa? Nuestro hecho generador. ¿Sí? Tendríamos que manejar también nuestro hecho generador del IVA. Y podemos mencionar, por ejemplo, de, el caso de los alquileres y de las garantías de alquileres, por ejemplo. Lo que muchos mencionan, se tiene que emitir o no factura por la garantía. ¿Sí? Y algunos de los colegas emiten factura en exenta, otros directamente un recibo más contrato, ¿sí? Y sabemos que la garantía en teoría se tendría que
devolver. Entonces, no hay una configuración del IVA, por lo tanto, es correcto de que no se emita una factura por esas garantías de alquileres. También mencionamos casos de indemnizaciones que nos pagan las aseguradoras en caso de siniestro, ¿sí? Por ejemplo, la aseguradora me va a pagar una suma de 10 millones de guaraníes por un siniestro de algún vehículo, de algún incendio o lo que sea, ¿sí? Y cuando estamos hablando del IRP, ¿sí? Del IRP, ahora la administración tributaria quiere que se emita un comprobante de venta, por lo menos en exenta, ¿sí? Sabemos que las indemnizaciones tampoco son hechos generadores del IVA, pero la postura actual de la administración tributaria es la de emitir un comprobante de venta por esas indemnizaciones que vamos a tener que cobrar cuando somos una persona física, porque eso justamente establece la resolución número 69 en la parte del artículo 7, documentación para los contribuyentes, y se toma la administración tributaria cuando menciona monto total percibido en cualquier otro concepto no señalado. Es por eso que actualmente las aseguradoras exigen la entrega de un comprobante de venta en exenta cuando van a tener que desembolsar una, una indemnización. ¿Sí? Ocurre eso también. Patricia, en el caso de los préstamos, siempre facturan de manera diferente las entidades financieras. Sí, así mismo, Patricia, de diferentes maneras. Em, Como habíamos mencionado, como mencionó René, hay muchas situaciones donde ellas facturan el total en el primer momento en el que desembolsan y después mensualmente te emiten recibo nomás ya. Hay otro que mensualmente te emiten esa factura por los intereses, pagues o no, todos los meses te va emitiendo ya la factura. Y que sería lo correcto, ¿sí? Que sería lo correcto, pues el nacimiento se da al vencimiento del plazo, todos los meses. Yo por lo menos manejo que las cooperativas mensualmente te hacen, mensualmente, ¿sí? Mensualmente te van emitiendo las facturas. Y hay casos de los bancos normalmente, ¿sí? Hace poco vi uno de banco familiar, parece que era, un desembolso de préstamo y la factura tenía un importe total ya, y porque los intereses ya facturaron todito, ya facturaban ellos, ¿sí? En el origen de la operación, vamos a decirlo, ya emiten ellos el comprobante de venta. ¿Sí? Y lo pueden hacer, y sí, claro que lo pueden hacer, lo ponen a crédito. Las aseguradoras, por ejemplo, las aseguradoras, ¿qué hacen? Ellos nos emiten un comprobante ya por el importe total nomás ya. No es que todos los meses nos van a emitir una factura por las primas, ¿sí? Por la prima del seguro. No, ellos directamente nos emiten un importe total ya. A crédito y después mensualmente vamos pagando y nos emiten un recibo. Las aseguradoras, por ejemplo, aplican de esa manera la oportunidad en el que emiten su comprobante de venta. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Sanina Talavera, ¿cuándo se va a dar capacitación sobre los tributos de una escribana? Y vamos a preguntarle a la profe Carmen, ¿sí? La profe Carmen, hay un llamado para la tributación para la parte de los profesionales escribanos, ¿sí? Itaú mezcla la cuota del préstamo en grabada al 10. Eh, ¿En serio? Y el tema cómo vimos, ¿sí? ¿Qué es lo que se factura? Interés, recargo, comisiones. Eso nomás es lo que se factura, gente. Y cuando estamos hablando de un capital, ¿sí? El capital no se factura, ni en exenta, peor otra vez, ¿sí? El capital no es un hecho generador, sino que lo que es un hecho generador es ese interés que nos cobran. Y eso sí es correcto que se facture, pero no así ese capital. Ese capital máximo puede estar en el cuerpo o en la descripción de la factura, pero no en exenta, ¿sí? Porque no es una operación que esté grabada por el IVA, no es un hecho generador. El hecho generador es la prestación del servicio, que es ese interés, ese recargo que justamente nos cobran, ¿sí?
Bueno, ¿alguna duda, consulta que tengan? Espero que el taller gratuito de este lunes les haya sido útil. Gracias, profe Martín. Con respecto a la consulta sobre el curso de retención para escribanos, justo estaba pensando hacer el próximo lunes, así que vamos a invitarle a todos los escribanos y también a ustedes para que profundicemos un poquitito la retención para los escribanos y sobre todo el motivo por el cual no tenemos que facturar, ¿verdad? No sé si también antes de darle las gracias al profe Martín está la profe Aura también, porque queremos Sí, aquí hacer una... estoy, profe Carmen. ¿Qué tal, Aura? Muy Quería bien, buenas agradecer, noches. gracias al profe Martín por este espacio gratuito para todos. Va a estar en la plataforma y también en el canal de YouTube para que puedan escuchar. Mil gracias, profe, y seguramente en el transcurso del mes o en enero vamos a volver a tener capacitaciones con el profe Martín, seguramente. Así que Para los vamos a cierres. ir, sí, para los cierres ya, ya que vamos a empezar con todo, seguramente. En todo lado vamos a ver todo lo que es cierre, ¿verdad? Así que gracias, profe. Ahora eh, te dejo libre, profe Martín, porque mira que estuviste 2 horas y 1 hora y media y es un tema muy interesante, como decía hace rato, no se toca esos puntos muy específicos que decía el profe Martín, pero que son importantes en la vida del contador, el en qué momento facturar, cómo, cuándo, usar emisión, vencimiento. Así que gracias por el aporte al profe y a todos los que quieran sumar algún aporte para los lunes van a ser bienvenidos. Así que yo sé que también está ahí René, que sabe mucho. Todos los que quieran aportar para los colegas los lunes también está este espacio para poder compartir entre todos. Ahora sí, queremos hacer una invitación especial para los que están hoy. Profe Aura, Sí. te escuchamos. Muy buenas noches, gracias, profe Carmen. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Y aquí les comparto el evento que estuvimos creando con la profe Carmen, un evento presencial único para todos ustedes, para que reciban varios beneficios. Me permite un momentito, les voy a compartir la pantalla. Creamos para ustedes este evento que se llama Outsourcing de Servicios Profesionales, donde vamos a tocar temas de marca e innovación. Junto a la profe Carmen Cantero vamos a estar dando en nuestras respectivas materias las actualizaciones disponibles. Va a ser un workshop multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que además de nosotras, van a haber más profesionales invitados para darles herramientas necesarias para ustedes para este workshop. Va a ser realizado el sábado 16 de diciembre desde las 9 horas en el Hotel Guaraní de Asunción. En este evento lo que vas a recibir son experiencias para impulsar tu marca. Por el monto de la entrada a este evento, ya vas a tener fotos profesionales, vamos a tener una agencia de marketing también que va a colaborar con nuestro evento y van a tener fotos tipo estudio realizada por profesionales fotógrafos. Durante todo el evento van a cubrir este servicio. Así es que, gente, prácticamente es un regalo de nuestro para ustedes para que empiecen su 2024 con todo. También van a recibir beneficios de activaciones de sistemas para su negocio,
como por ejemplo links de pago para que ustedes puedan recibir los pagos online, inclusive desde el extranjero, si quieren empezar a abrir más el mercado y no solamente vender aquí en Paraguay sus servicios, sino que les vamos a mostrar cómo ustedes pueden hacer la proyección y vender sus servicios al extranjero. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, de los que están aquí, vender sus servicios en dólares? Si me pueden comentar, por favor, si me dejan en los comentarios, entonces yo voy a saber quiénes son los que les gustaría vender. Nosotros les vamos a encaminar para que puedan hacerlo. Y no solamente al extranjero, sino que también van a tener conexiones con empresas. Porque otra consultora de talento humano, es decir, de recursos humanos, que tiene experiencia en conectar profesionales independientes con empresas por proyectos específicos, va a estar presente también en nuestro evento. Es decir, van a recibir todas las herramientas más esenciales que ustedes necesitan y encima de eso van a tener la oportunidad de conectar con empresas que están buscando profesionales como ustedes. Van a tener, por supuesto, un delicioso coffee break y van a recibir su certificado. Y por sobre todas las cosas, nosotras con la profe Carmen, quisimos que esto sea una experiencia completa para ustedes y que todos tengan la oportunidad de ingresar. Van a poder realizar el pago en dos pagos, reservando tu lugar hasta el sábado 9 de diciembre. Hasta este sábado pueden realizar la seña con 100.000 o 125.000 guaraníes, lo que les sea más accesible con tal de que reserven su espacio en este evento, para aprovechar, para hacer networking, para crear esas conexiones que realmente va a impulsar la carrera de ustedes. Porque recuerden que si queremos crecer en este mundo actual, tenemos que conectar con gente de diversos sectores para hacernos conocidos y para ser más visibles con lo que sabemos hacer. También si tenés tu marca ya formada, si ya tenés tu banner, te invitamos a ser auspiciante de este gran evento para que tengas más visibilidad con tu propia marca, ya sea con tu empresa de contabilidad, con un estudio contable, o si tenés algún otro emprendimiento que sea afín, que brinde una solución de servicio, también te invitamos a participar como auspiciante. Para eso pusimos un costo totalmente accesible para que seas como auspiciante, y por ese mismo monto ya te habilita una entrada al evento. Así es que, sin más, quiero animarles a participar de este gran encuentro multidisciplinario que les va a ayudar, que nos va a ayudar a todos a llevar nuestras marcas a un nivel de exposición mayor para las empresas también. Y también para otros profesionales independientes que van a participar de este gran encuentro. Esa es la invitación. Les voy a dejar toda la información en el grupo esta misma noche, apenas terminada esta sesión. Así es que por mi parte, les espero a todos los que quieran impulsar su marca y empezar con todo su 2024. Muchas gracias. Gracias, Violeta, también al profe Martín. Y esta idea surgió de la idea sobre todo de que cada uno de nosotros podamos vender un servicio con un valor agregado que se expanda desde las redes sociales hasta el trabajo, hasta la forma de vender, ¿verdad? Y sobre todo lo que decía en las demás clases, innovar un poquitito, ¿verdad? Con la innovación va a hacer que nuestros estudios contables crezcan más, se conozcan más, que eso es lo que queremos, y lo mejor de todo, que podamos aumentar de esa manera nuestros honorarios, que creo que es algo, una batalla que tenemos todos. Así que espero que podamos vernos en formato presencial ya el 16. Cualquier consulta me pueden hacer en el grupo. También está la profe Aura y vamos Sí. a ir haciendo algunos
detalles cortitos de cómo va a ir siendo para que la gente pueda conocer exactamente qué vamos a tratar ese sábado. Muchísimas gracias y nos vemos oportunamente antes el lunes en otro curso gratuito y también en el formato presencial si Dios quiere. Muchísimas gracias. Así que Gracias. gracias, Anita. Espero que puedan estar. También la clase del profe Martín va a estar disponible en la plataforma, como siempre, ¿verdad? Así que todo va a estar en la plataforma para que puedan ir mirando. Gracias. Buenas Muchas Gracias a noches. gracias. todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profe Martín, Aura y a todos.